Buenas tardes, señor decano de la Facultad, doctor Luis Ineche Gil, señores directores, autoridades, señoritas profesoras, señores profesores, señoritas alumnas, señores alumnos, invitados y público en general. Reciban mis fraternos saludos en nombre de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas que tengo el honor de presidir. Y con motivo de celebrar un aniversario más de la facultad, gracias a nuestro decano, a su importante invitación, estamos celebrando la Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no? En relación a la escuela profesional, les digo que hemos cumplido 51 años de creación, al igual que la Universidad Ricardo Palma. De esta escuela han egresado eminentes profesionales que se encuentran ocupando altos cargos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿cierto? Voy a cerrar la puerta ya. Por supuesto, dejando bien en alto el nombre de la escuela y, por supuesto, también de nuestra querida universidad. En esta oportunidad, aunándonos a la celebración de la facultad, ¿no?, voy a tener el gusto de presentar a dos eminentes conferencistas, que son el magíster Diego Salaverry Alcázar, ¿no?, quien expondrá la conferencia de 2 a 3. Y luego el magíster contador público colegiado Ángel Salazar Frisancho tendrá a su cargo la conferencia de 3 a 4. Ambos, como ustedes apreciarán, son excelentes profesionales, ¿no?, que le estamos prácticamente dando la oportunidad en estos momentos para que vuelquen sus conocimientos, ¿no?, sus experiencias de la profesión contable a los señores, especialmente alumnos, quienes quieren nutrirse cada vez más de estos conocimientos de la ciencia contable, ¿no? A los cuales, por supuesto, les extiendo mi agradecimiento y también mis saludos. Entonces, dando el inicio a la primera conferencia, presento al magíster contador público Diego Salaverry Alcázar, ¿no?, profesor de nuestra escuela y también egresado, ¿no?, que durante su vida profesional ha ocupado diferentes cargos en empresas nacionales e internacionales, ¿no? Actualmente ocupa el cargo de gerente de administración y finanzas de la firma IMACO, ¿no? También pertenece al Colegio de Contadores Públicos del Perú, ha asistido a diferentes conferencias de contabilidad a nivel nacional e internacional, ¿no? Él constantemente se encuentra capacitándose para volcar sus conocimientos a los señores alumnos, ¿no?, que requieren cada vez más nutrirse de las experiencias que cada uno de nosotros estamos experimentando, ¿no? Muy bien. A continuación también quiero aprovechar también decir que nuestro conferencista Ángel Salazar Frisancho será el que va a
poner la segunda conferencia. Muy bien. Entonces, quiero manifestarle que el magíster Diego Salaverry Alcázar dictará la conferencia denominada Programa Reactiva Perú y las NIF, importancia de la información contable para las pymes, ¿no? Estoy seguro que su conferencia va a ser muy beneficiosa para todos nosotros. Entonces, me permito dejar en el uso de la palabra al magíster Diego Salaverry Alcázar. Por favor, Diego, si puedes empezar la conferencia. Gracias. Listo, muy agradecido, buenas tardes con todos, muy agradecido, estimado director, profesor Muñante. También agradecer la presencia de nuestro decano, el doctor Luis Quineche, de todos los colegas, ¿no?, que nos van a acompañar, y a todos los alumnos que van a participar en esta conferencia. Para mí realmente es un orgullo compartir con todas las personas nombradas y principalmente con los futuros profesionales de la contabilidad, que son los que van a llevarse lo mejor de lo que voy a tratar, y después el profesor Salazar Sancho, ¿no? Y bueno, voy a compartir con ustedes el tema del programa Reactiva y su impacto en las normas internacionales de información financiera, ¿no? Siempre y lo comento con mis alumnos de los cursos de Finanzas 2 y Finanzas 3, siempre los contadores tenemos un reto, que es poder nosotros proponer, ¿no?, los tratamientos al producto de la innovación financiera, ¿no? Porque la innovación se da en todo tipo, se da en el área comercial, en el área de ventas, en el área de administración, también se da en el área financiera, y siempre los contadores tenemos que estar preparados para poder responder a la innovación, principalmente a la innovación financiera, a la innovación comercial, con el tratamiento que tenemos que darles al producto de la innovación, ¿no? Este año nos ha afectado mucho esta pandemia del COVID, ¿no? Y principalmente afecta a las empresas en cuanto a los activos, ¿no? Los activos, según el marco conceptual vigente a partir del año 2020 de las normas internacionales de información financiera, lo define como un recurso económico, ¿no?, presente, controlado por las entidades como resultado de sucesos pasados, ¿no? Y estos recursos económicos es un derecho, tiene un potencial de producir beneficios económicos en el futuro. Y en esta pandemia, esos activos se han visto deteriorados, se han visto afectados por el proceso de la pandemia, ¿no? Y para eso tenemos una serie de normas que estaban, que se tienen que poner inmediatamente en actividad para poder registrar en los estados financieros esos efectos, como la NIC 2, como la NIC 36, inclusive la NIF 9, ¿no?, con sus modelos para poder evaluar los deterioros de los activos, ¿no?
dicho esto, comenzamos. Yo primero voy a presentarles el programa Reactiva, a hacer una pincelada, ¿no? Y luego presentaré un caso práctico, ¿no? Cómo es el tratamiento de acuerdo a las normas, tanto a la NIF 9 como a la NIC 20, que trata sobre las subvenciones de gobierno, ¿no? Porque al final, en Reactiva, el gobierno está subsidiando a las empresas a través de una tasa, ¿no? De una tasa de interés que es mucho menor que la tasa de mercado, ¿no? Listo. Entonces, en abril de este año, ¿no? Se emitió una norma, ¿no? Creando el programa Reactiva, ¿no? El programa Reactiva, que tenía como objetivo promover el financiamiento de fondos, ¿no? De capital de trabajo para las empresas, ¿no? Que se han visto afectadas por primero por la cuarentena, que fue casi total, ¿no? Y después con el gobierno, no sé si ustedes se acuerdan, programó fases para que vayan poco a poco las entidades económicas saliendo al mercado, ¿no? Entonces, el gobierno, para poder subsidiar a las empresas, creó el programa Reactiva, así como para las personas no tenían un empleo formal, ¿no? Un empleo formal, también se emitieron bonos, ¿no? También subsidiaron a las empresas también a través de un subsidio sobre las planillas para remuneraciones, me parece que llegaban hasta 1.500 soles, ¿no? Entonces, Reactiva es un programa que hizo el gobierno para las empresas, y este programa ha sido monitoreado por COFIDE, ¿no? Que es la que califica a las empresas a través de las entidades del sistema financiero, a través de las entidades del sistema financiero. Entonces, vamos a presentar aquí los principales aspectos de esta norma, ¿no? Ha estado vigente, las últimas subastas han terminado, me parece, en el mes a finales de septiembre, ¿no? Hasta octubre han estado las últimas subastas, porque el gobierno hizo un primer Reactiva 1 y después hizo un Reactiva 2, ¿no? Y también hubieron muchas modificaciones al reglamento, ¿no? Que se dio inicialmente, ¿no? Entonces, la vigencia del programa Arriba, ¿no? Ha estado hasta el mes de octubre, ¿no? Hay mecanismos a través de los cuales se va a canalizar, va a haber una garantía, la garantía del gobierno, ¿no? Que lo que hace el gobierno es garantizar a las empresas frente a las entidades del sistema financiero, ¿no? Luego nos dice, por ejemplo, acá que la garantía del programa Reactiva Perú solo servirán de respaldo siempre que éstas se utilizan de manera exclusiva en operaciones del Banco Central de Reserva, ¿no? Es la entidad autónoma del Estado que es la responsable de nuestra política monetaria, ¿no? Las garantías se van a extinguir automáticamente en el caso de que haya declaraciones o documentos, ¿no? Que resulten falsos o inexactos, ¿no? Por eso el primer filtro en Reactiva lo daban los bancos del sistema financiero. Los bancos, una vez que tenían el legajo de las empresas, este legajo iba a COFIDE para que COFIDE haga la segunda o la calificación definitiva, y recién COFIDE otorgaba la garantía para que los bancos hicieran los desembolsos, ¿no? Esa era la manera o la mecánica como se ha trabajado
programa Reactiva, ¿no? Los bancos, llámese Banco de Crédito, Banco BBVA, Scotiabank, Interbank, y también han participado inclusive las cajas, ¿no? No solamente los bancos. Ellos lo que hacían con sus clientes, pedían una serie de documentación, ¿no? Principalmente había un documento que emitía la SUNAT para certificar que uno no tenía ninguna cobranza coactiva, ¿no? Y el reporte, porque el Reactiva se tomaba como referencia la planilla o la nómina y también las ventas que se habían efectuado en el año 2019, ¿no? Entonces, eso estaba refrendado por un reporte de SUNAT, ¿no? Que se tenía que presentar al banco que intervenía en la operación, y con ese legajo se iba a COFIDE, COFIDE lo calificaba y COFIDE lo que hacía era dar la garantía, ¿no? Dar la garantía para que los bancos puedan, luego de ganar una subasta, porque el Banco Central, el primer Reactiva fue por 30.000 millones de soles, el segundo ampliaron 30.000 millones de soles más. Entonces, los bancos, lo que hacía el Banco Central todos los días, daba una subasta y los bancos salían a esas subastas dependiendo de los grados de garantía, porque ahora también vamos a ver que el Estado tenía también grados para realizar la operación, ¿no? No solamente había un grado de garantía, sino había, me parece, 3 grados. Y en base a eso, una vez que los bancos habían ganado una subasta, lo que hacían era presentar a los clientes que habían solicitado el Reactiva a COFIDE, para que COFIDE, en base a la carpeta que se entregaban los bancos intervinientes, COFIDE otorgaba la garantía. Una vez que se otorgaba la garantía, la garantía de COFIDE, recién los bancos hacían el desembolso, ¿no? Ahora, claro, aquí, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, ¿no? Va a otorgar la garantía. El programa Reactiva, como le digo, el primero sumó 30.000 millones de soles, y luego se hizo un segundo programa Reactiva de otros 30.000 millones de soles. Dice, la garantía que otorga el programa Reactiva Perú a los créditos en soles que las empresas del sistema financiero otorgan a favor de las empresas que requieran financiar la reposición de su capital de trabajo, cubre como máximo el monto que resulte menor entre el monto equivalente a 3 veces la contribución anual de la empresa en salud para el año 2019 y el monto equivalente a un mes de ventas promedio mensual del año 2019 de acuerdo a los registros de SUNAT, ¿no? Esto varió, ¿no? Porque no se habían percatado que hay muchas empresas que no tienen grandes cantidades de personas en su planilla, ¿no? Entonces, ahí hubo una modificación en la norma, ¿no? Que podía ser las planillas, el monto de lo que se había, de la contribución anual de salud, o el equivalente a las ventas. Y las ventas también subieron a un tope máximo de 3 meses, ¿no? De 3 meses en base a las ventas del año 2019. Y ahí el sustento era el documento que había emitido la SUNAT, porque como la SUNAT de impuestos internos, recuerden que la SUNAT de impuestos internos también fiscaliza y recauda de salud, entonces tienen también el dato a través del PLAME de todos los trabajadores, y también tiene el reporte de las ventas, ¿no? Porque como uno tiene que hacer la declaratoria para el impuesto general a las ventas, ¿no?
y también para las ventas, para el pago a cuenta del impuesto a la renta, porque yo en ventas puedo ser una empresa exportadora, y siendo yo una empresa exportadora, recuerden que de acuerdo a las normas de comercio internacional, las exportaciones no tienen un impuesto que grava esa operación de exportación, ¿no? Cuando estamos hablando de exportaciones, recuerden que estamos hablando de bienes tangibles, ¿no? Y como ustedes deben de saber, para que haya una exportación, estamos hablando de bienes tangibles, los bienes tienen que pasar mi frontera, tiene que ser una operación a título oneroso y el consumo va a ser fuera del país, ¿no? Entonces, pero las empresas que exportan, la norma del impuesto general a las ventas señala que la exportación tiene tasa cero, ¿no? ¿Por qué señala que tenga tasa cero? Para que las empresas exportadoras tengan derecho al crédito fiscal, ¿no? Al uso del crédito fiscal. Porque si no dijera eso, entonces no podrían tener derecho al uso del crédito fiscal. Y de ahí sale el concepto del saldo a favor del exportador. Entonces, al final, el tope ha sido 10 millones de soles. Ha sido el tope que han tenido las empresas para poder aplicar el Reactiva, tanto en el Reactiva 1 como en el Reactiva 2, ¿no? Entonces, hay empresas que han tenido un primer Reactiva por menos de 10 millones, ¿no? Y pueden haberlo tomado con el Scotiabank. El segundo Reactiva lo pueden haber tomado con el BBVA, con el Banco Continental. O sea, esas prácticas también han ido variando, porque al principio solamente se tenía que tomar con un banco, ya no se podía tomar, si yo tomaba el Reactiva 1 con un banco, ya no podía yo tomar el Reactiva 2 con otro banco, pero ya después comenzó a variar. Lo que no ha variado es el tope. El tope siempre ha sido 10 millones de soles, ¿ya? Eso va a estar determinado principalmente por las ventas, ¿no? Porque recuerden ustedes que hay muchas empresas que tercerizan todas aquellas actividades que no forman parte de su core business, ¿no? Entonces, hay empresas, por ejemplo, importadoras, ¿no? Que no tienen almacenes, sino tercerizan, trabajan con Ranza, con Depsa, con San Francisco, ¿no? O hay empresas que venden productos que no tienen fábrica, pero los mandan fabricar. Entonces, ahí, al suceder ese tipo de estrategias que tiene la empresa para poder atender el mercado, entonces por ahí no tiene una planilla o nómina importante, porque tiene tercerizado ciertos procesos, ¿no? Aunque uno nunca debe tercerizar es el core business. El core business siempre uno lo tiene que tener en la empresa, ¿no? Eso no lo puedo tercerizar. Tercerizo aquellos procesos en los cuales no soy competitivo, pues. Si yo soy una empresa importadora, por ahí no soy competitivo en entrar bien en logística de ingreso y de salida. Entonces, prefiero que todo me lo maneje, no sé, Ranza, que lo maneje Depsa, ¿no? Entonces, y eso hace que mi carga laboral disminuya, ¿no? Pero me lo está haciendo otra empresa donde su carga laboral es importante, ¿no? Bueno, acá, esto sí no varió. La garantía que otorga el programa Reactiva cubre el saldo insoluto del crédito otorgado de acuerdo a este detalle, ¿no? Hasta 30.000 soles tenían una garantía de 98%, ¿no? El Estado, a través de COFIDE, emitía un certificado que garantiza a la entidad que hace el desembolso para una empresa que está en este tramo, que en caso que esa empresa entre en default, ¿no? En insolvencia, quiebre, ¿no? El Estado garantiza esa deuda hasta el 98%. Hasta 300.000, la garantía era 95%, hasta 5 millones la garantía era 90% y hasta de 5 a 10 millones, 80%. Entonces, las subastas
se hacían en base a estos tramos, ¿no? El Banco Central salía y subastaba para este tramo de 98, para el 95, para 90. Por ejemplo, en el primer Reactiva, las subastas estaban principalmente en este tramo de 90 y 80%. Ya las subastas para finales de Reactiva 1 y Reactiva 2 ya le dieron más a estos tramos de 98, 95, ¿no? Ya no le daban mucho a 80%, ¿no? Y en la subasta, los bancos colocaban la tasa de interés, es la que van a trasladarle a la empresa que aplicaba Reactiva. O sea que la tasa de interés era la que ofrecían en la subasta, y esa tasa de interés era la que trasladaban al cliente que aplicaba Reactiva. O sea que al final en Reactiva no hay una única tasa por cada tramo, sino son tasas diferentes de acuerdo a las subastas que han habido, ¿no? Pero además de eso, en Reactiva, además de esa tasa que el banco ganador de la subasta tenía que trasladarle, hay una tasa, hay una comisión de COFIDE, que es el 0.5%, ¿no? Que se paga en el mes 13, en el mes 25 y en el último mes, en el mes 36, ¿no? Y esa tasa lo que hace es que en realidad la tasa efectiva del préstamo suba. Entonces, cuando nosotros tenemos que, como financistas, como contadores, tenemos que calcular la tasa efectiva del Reactiva, ¿no? Tenemos que ver el cronograma, y en el cronograma, ¿no?, en el mes 13 que comienza el primer pago, ponerle la comisión de COFIDE. Todavía no está definida si la comisión de COFIDE va a ser directamente pagada a COFIDE o el banco interviniente va a recibir el dinero y el banco le va a pagar a COFIDE. Todavía no hay una definición, ¿no? Porque todavía las subastas comenzaron en mayo, entonces el primer pago que se va a hacer recién va a ser a partir de mayo del próximo año. Ahí recién se va a pagar la primera comisión, 0.5, sobre el monto desembolsado. La segunda comisión es el 0.5 sobre el monto que quedaba en el mes 12, ¿no? Y así va, o sea, tampoco es una tasa sobre un monto fijo, ¿no? Listo. Pero eso afecta a la tasa efectiva del Reactiva. O sea, si yo apliqué una tasa de 1.5 anual, tengo esa tasa que, a través del cronograma y aplicando la tasa interna de retorno, la TIR, que es la que determina la tasa efectiva, como también lo señala la NIF 9, ¿no?, es la que me va a determinar la tasa efectiva de la operación. ¿Ya? Bueno. Las garantías de Reactiva solo cubren, dice, los nuevos créditos que las entidades del sistema financiero otorgan a las empresas que refinanciar la reposición de su capital de trabajo. Entonces, también el Reactiva da una serie de limitaciones. O sea, por ejemplo, para poder aplicar un Reactiva, la empresa no podía, primero no podía pagar dividendos. Luego no se puede, teniendo Reactiva, con el ingreso de Reactiva, yo no puedo pagar deuda financiera, ¿no? Deuda financiera que yo haya tomado con anterioridad, ¿no? Y también me limita a que yo pueda hacer precancelaciones, ¿no? Eso también ha variado, porque cuando comienza a aplicarse Reactiva, las empresas podían hacer precancelaciones, pero hoy día ya no se puede. No se puede hacer ninguna precancelación. Si una empresa, por ejemplo, ha tomado un pagaré de capital de trabajo a 90 días y quiere, con tasa vencida, y
quiere precancelar en el día 80, no puede. No puede porque si tiene reactiva, tendría que pagar todo el reactiva para hacer las precancelaciones. Entonces, eso hace que hoy día las empresas, cuando tengan excedentes de liquidez, no van a poder aplicarlo para precancelar deuda. Lo que tienen que hacer es deuda financiera. Estamos hablando de deuda del sistema financiero. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas a veces es invertir en opciones de corto plazo, como son fondos mutuos, ¿no? De próximo plazo, ¿no? Porque el reactivo hoy día impide que yo pueda hacer precancelaciones de deuda financiera. Claro, acá, por ejemplo, la empresa beneficiaria no debe distribuir dividendos ni repartir utilidades, ¿no? Entonces, aquí es importante, por ejemplo, acá señala que estos créditos no pueden ser usados para pagar obligaciones financieras. Entonces, yo por ejemplo, tuve una conversación con la gente de algunos bancos y le digo, yo hago operaciones de comercio exterior y utilizo cartas de crédito, ¿no? LC en inglés, ¿no? Utilizo cartas de crédito. La carta de crédito es un medio de pago, ¿no es cierto? No es un financiamiento, es un medio de pago, ¿no? Tanto para operaciones de exportación como de importación. Entonces, con el reactiva yo podría pagar las cartas de crédito, ¿no? Hicieron las consultas a las Big Four y, ¿no? a las grandes auditoras, y dijeron que sí se podía. ¿Por qué? Porque las cartas de crédito son medios de pago, no es una deuda financiera que yo tengo el banco, ¿no? Porque esas cartas de crédito yo las cancelo en el momento que se negocian los documentos tanto de la exportación como de la importación, ¿no? Pero lo que no podemos, lo que sí hasta ahora sigue vigente es que las empresas no puedan distribuir dividendos y repartir utilidades. Dividendos cuando es una sociedad anónima y repartir utilidades cuando es una sociedad mercantil diferente a la sociedad anónima, podría ser una SRL, ¿no? Salvo la participación correspondiente a los trabajadores, ¿no? Es así, se tiene que pagar, ¿no? Pero no impide, el reactiva no impide que las sociedades acuerden distribuir utilidades. Yo puedo acordar distribuir utilidades, ¿no? Voy a disminuir mi cuenta 59 y voy a tener una cuenta pasiva, ¿no? Un dividendo por pagar. Y como todavía no lo pongo a disposición del accionista, estoy cumpliendo lo que dice reactiva. Y tampoco tengo que pagar el impuesto a la renta sobre el dividendo, porque todavía no lo he puesto a disposición, no lo he distribuido, ¿ya? Entonces, en reactiva han ido poco a poco saliendo muchas situaciones que se han ido aclarando y que también se han ido modificando, ¿no? Porque en el último cambio del reglamento, que fue casi a fines de junio, ahí sí se cerró, ¿no? La posibilidad de que las entidades que habían aplicado reactiva precancelen deuda financiera. No se puede precancelar deuda financiera. O sea, no puedo precancelar deuda financiera. Genero fondos de mi negocio. Con esos fondos, quiero precancelar, no puedo. No puedo. Si tengo reactiva, no puedo. Si lo quiero hacer, tendría que pagar todo el reactiva, que recién comienza a pagarse la primera cuota, en el mejor de los casos, en mayo del próximo año, recién ahí, ¿no? Bueno, ¿qué más? Condiciones para acceder a reactiva, ¿no? Las empresas tenían que no tener deudas financieras por SUNAT, en cobranza coactiva, mayores a una UIT al 29 de febrero, eso no ha sido modificado, no fue modificado, que las empresas estén calificadas, ¿no? Como normal o con problemas potenciales. Si alguien estaba en problema judicial o en castigo, no podría aplicar, ¿no? Bueno, también había una serie de restricciones, empresas que tenían problemas con el Estado, de reparaciones civiles, en caso de corrupción, delitos, no podían aplicar el reactivo, ¿no?
Y bueno, los plazos del Reactiva es 36 meses y hay un periodo de gracia, ¿no? Hay un periodo de gracia hasta de 12 meses. No de gracia total, porque como han estudiado mis alumnos de Finanzas 3, que me deben estar escuchando algunos, y lo que van a aprender los mis alumnos de Finanzas 2, cuando nosotros tenemos una deuda puede haber gracia total o gracia parcial. En este caso hay una gracia parcial, porque lo que hago es que en el primer año yo no amortice, pero se van generando intereses. Entonces voy a tener un nuevo capital, no el capital que me desembolsaron, sino va a haber un capital incrementado por los intereses que se han devengado el primer año, ¿no? El primer año. Entonces, el plazo es 36 meses, hay una gracia parcial, no se paga el principal, pero ojo, sí se generan intereses, ¿no? Para los primeros 12 meses, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, la que administra el programa es como lo señala la presentación, es COFIDE. COFIDE es la que administra, la que hace la calificación. COFIDE es la que otorga el certificado de garantía una vez que ha recibido el legajo del cliente que quiera aplicar, ¿no? Que primero tiene que haber ido a una entidad financiera. Eso es así siendo una pincelada de lo que es Reactiva. Vamos antes de entrar a la práctica, al ejercicio, ¿no? Vamos a recordar, es importante recordar estas 7 características que nosotros tenemos que tener en cuenta como profesionales de la contabilidad y los alumnos que están escuchando aquí, ¿no? Nosotros estamos bajo el modelo contable de las normas internacionales de información financiera. Recuerden, la IFRS es el acrónimo en inglés, ¿no? Y como yo comento con mis alumnos, hoy es muy importante, ¿no? Es muy importante que manejen el inglés, así como es muy importante que tengan ustedes con sus profesores, ¿no? La aplicación y el comentario de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Eso es importante. Hoy día salir al mercado a practicar o a trabajar es importantísimo, ¿no? Conocer las NIF y aplicar las NIF, ¿no? Y hay NIF que son complicadas de aplicar, ¿no? Principalmente la NIF 9, es una NIF muy, muy complicada, ¿no? Y hay algo muy importante en las NIF hoy día, tenemos nosotros que manejar matemáticas financieras, porque como vamos a ver ahora en el ejercicio, necesitamos matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque ya estamos, ¿no? Estamos con la tendencia a una contabilidad de valor razonable. Entonces ahí tenemos que manejar matemáticas financieras, ¿no? Saber qué es la TIR, ¿no? Saber qué es el valor presente, valor futuro, ¿no? Esa es la manera como podemos nosotros hacer la medición posterior, ¿no? Listo. Entonces, estas 7 características que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son muy importantes. La primera dice, las NIF están hechas para estados financieros anuales, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Recuerden que estas normas están hechas para nosotros, ¿no? Preparar estados financieros al cierre del periodo, ¿no? Al cierre del periodo contable, que nosotros en nuestro país va con el año calendario, 31 de diciembre. Esto no quiere decir que podemos tener estados financieros intermedios. Hay una NIF, que es la NIC 34, que habla de estados financieros intermedios. Pero en esos estados financieros intermedios, ¿no? En esos estados financieros intermedios nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Las NIF, ¿no? Como si fuera cierre de año, pues si no, no tuviese consistencia, ¿no? La segunda es que las NIF están hechas para estados financieros consolidados, están
Las NIF están hechas para estados financieros consolidados, ¿no? Y ahí tenemos la NIF 10, ¿no? Porque hoy día hay muchos grupos empresariales, Entonces, cuando vemos estados financieros individuales, no estamos viendo, ¿no?, de manera consistente, no estamos viendo los resultados de la gestión, los resultados financieros, ¿no?, y operaciones de todo el grupo, ¿no? Por eso que hoy día hay precio de transferencia para poder nosotros validar ante la administración tributaria que todas las operaciones que se hacen entre vinculadas están a valor de mercado, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Las NIF están hechas para estados financieros consolidados. Entonces, si hay un grupo, es importante que todas, ¿no?, apliquen las NIF, ¿no?, generales o pymes, pero consoliden, ¿no? Luego, la tercera es el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Recuerden, los valores nominales nos tenemos que olvidar. Eso es para el modelo de costo, ¿no? Para el modelo de costo, ¿no? Nosotros tenemos en este modelo que tiende a un valor, a una contabilidad a valor razonable, ¿no? No es lo mismo tener hoy día $100 que tenerlo dentro de 4 días, ¿no es cierto? No tienen el mismo valor. Y ese factor que hace, ¿no?, que el dinero en el tiempo, ¿no?, o ese factor que nos hace medir en el dinero en el tiempo es la tasa de interés. ¿Ya? El cuarto es que no hay interés cero. Esto recoge, ¿no? Es decir, no hay interés cero, esto recoge conceptos de la economía. Como vamos a ver, por ejemplo, con los chicos en Finanzas 2, ¿no? Cuando nosotros hacemos la evaluación económica, ¿no?, tenemos que hablar ahí del costo de oportunidad, lo que yo dejé hacer por entrar en un proyecto, ¿no? Y normalmente ahí va a haber el costo de oportunidad de capital, que es el que me da el factor para poder yo sacar el valor actual neto. Entonces, en la NIF no hay nada, no hay interés cero, recuerden, no hay interés cero, ¿ya? Si nosotros tenemos una operación que nos van a dar un crédito que el crédito normal en plaza es 60 días y me lo dan a 180 días, en el precio, ahí hasta hay un interés implícito. Y yo voy a tener que calcularlo, porque no voy a poder, a la hora que yo determino el costo, el valor razonable de esa compra, no puede haber ahí el interés del exceso del crédito de la plaza, ¿no? Entonces voy a tener que determinarlo, ¿no? El quinto dice, en las NIF no hay cosas gratis, y eso es cierto, ¿no? Y lo ven en la NIF 15, por ejemplo. La NIF 15, a mí me venden un auto, ¿no?, y me dicen, vas a tener mantenimiento gratis los próximos 3 años, yo tengo que determinar cuál es el valor del auto y cuál es el valor, ese servicio que estoy pagando por adelantado, que yo lo voy a cumplir dentro de los 3 años. Entonces, ahí hay, hablando de la NIF 15, hay una obligación de desempeño. Entonces, tengo que liberar lo que es el valor del vehículo y lo que es el valor del mantenimiento, ¿ya? La 6 dice, las NIF tienen a una contabilidad de valor razonable, Ojo que el modelo del costo no se ha dejado, ¿no? Pero hay una tendencia al valor razonable. Recuerden que todas las operaciones, nosotros, en el momento que las registramos, son a valor razonable. Pero ya después en el tiempo, en la medición posterior, por ejemplo, en la NIC 2, ¿no?, cuando yo compro materias primas o compro mercaderías, ahí aplico valor razonable. Pero después, en la medición posterior, ¿cómo mido? La NIC 2 me dice a costo o valor neto realizable, lo que sea menor. O sea, tengo que calcular el valor neto realizable, ¿ya? Y luego, la séptima característica que no debemos olvidar es que un modelo que tiende hacia la predictibilidad de la información. O sea,
El modelo contable hoy día lo que hace es que yo pueda proyectar mi futuro, ¿no? De manera consistente. El modelo anterior de costo lo que hacía era darle más importancia al control. Hoy día ya no. Hoy día ya no. ¿Ya? Listo. Entonces, ya me queda poco tiempo, así que vamos a avanzar rápidamente. Listo. Vamos acá. Entonces, esto en relación con reactiva, ¿no? El reactivo es un préstamo con garantía del gobierno, ¿no? Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es aplicar lo que dice la NIC 20, ¿no? La NIC 20. Y en el párrafo 10, ¿qué es lo que nos señala? Dice, el beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés inferior a la del mercado se trata como una subvención del gobierno. El préstamo se reconocerá en medida de acuerdo con la NIC 9, instrumento financiero. O sea, el préstamo reactiva que yo recibo, tengo que reconocerlo, poner cuál es mi pasivo, ¿no? Financiero y medirlo de acuerdo a la NIC 9, ¿no? La diferencia que yo voy a tener en la tasa va a ser un subsidio. El beneficio de la tasa de interés inferior al mercado se medirá como la diferencia entre el importe en libros inicial del préstamo determinado conforme a la NIC 9 y el importe recibido, ¿no? Y el beneficio se contabiliza de acuerdo con la NIC 20, ¿no? Eso me señala el párrafo 10 de la NIC 20, ¿no? Como dice, la subvención, el párrafo 29 me señala, las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del resultado del periodo, ya sea de forma separada o bajo denominaciones generales tales como otros ingresos. Alternativamente puede aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan, ¿ya? Entonces, ojo, está como resultado del periodo. Recuerden que el ERI tiene, ¿no?, otro resultado y el resultado integral. Entonces, este subsidio tiene que estar como el resultado, tiene que aparecer en el resultado ordinario. Entonces, ¿cómo debemos tratar nosotros un préstamo de reactiva? ¿No? El reactiva es un préstamo subsidiado, ¿no? Entonces vamos aquí a presentarle rápidamente un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer aquí, tenemos la tasa del mercado es 7%, es la tasa, ¿no?, de mercado, ¿no? Recuerden que las tasas de mercado depende de cada empresa, ¿no? Depende de cada empresa, depende de su riesgo, depende del sector, ¿no? No hay una tasa tampoco única. Entonces, un monto de préstamo de reactiva de 1 millón, el plazo del contrato es 3 años, la tasa anual que me da reactiva es 1%, ¿no? Como yo tengo de gracia 1 año, aquí hay un capital para renta diferida, o sea, este monto del préstamo de 1 millón, como el primer año no voy a pagar principal, no voy a pagar principal, pero sí va a devengar intereses, acá tengo un capital para renta diferida, tengo 1.010.000, ¿no? Y tengo que aplicar la matemática financiera una renta diferida, ¿no? Una renta diferida, ¿no? Entonces, acá tengo el cálculo aplicando en Excel, en Excel hay un cálculo financiero, la función Excel pagos, ¿no? Entonces, yo acá tengo el monto del préstamo, 1 millón, ¿no? Tengo el plazo 3 años, la tasa anual 1%, pero ¿cuál va a ser el préstamo que yo tengo que tomar para poder determinar las cuotas? No va a ser 1 millón, va a ser 1.010.000, ¿cierto? Porque el primer año yo no voy a amortizar principal, pero sí voy a generar intereses. Entonces, en la función pago me sale que las cuotas son 512.587, ¿no? Luego, en base a eso, lo que hago es el cuadrito de costo amortizado, ¿no? Para este préstamo de reactiva, 1 millón, intereses 1%, 10, tengo 1.010.000, el capital final que se convierte en capital inicial segundo año, tengo los intereses, tengo el pago, me salió que era 512.000, tengo capital 507, ¿no? Para el tercer año tengo capital inicial de 507,
los intereses al 1%, 5.075, y el pago, y al final quedó en cero, ¿no? Según, ¿no?, el préstamo subsidiado, pago intereses 25.175, que son los intereses que genera, y el pago es 1.025.175,12, lo que voy a pagar en las dos cuotas. Pero este préstamo yo tengo que calcular su valor razonable, porque lo tengo que el cálculo de valor razonable lo tengo que hacer de acuerdo a la NIF 9. Entonces, con una tasa de mercado del 7%. Entonces, acá tengo que hallar un factor de descuento. El factor de descuento es 1 más I a la N, ¿no? Entonces, saco el factor de descuento. En el primer año no voy a tener ninguna cuota. En el segundo año a una cuota. Acá está su factor de descuento, esto al cuadrado. En el tercer año va a ser al cubo, este es el factor de descuento. Al final, el valor razonable de este millón que a mí me prestan, su valor razonable es 866.137. Ese es su valor razonable, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que contabilizar como préstamo, ¿no? Como préstamo, como pasivo. Entonces, ¿cómo hago yo esa aplicación? Y es efectivo, equivalente efectivo, recibo el millón, voy a tener obligaciones financieras por reactiva, ¿cuánto? Millón, no. Voy a tener 866.137,97. La diferencia es el subsidio, que va a estar en la cuenta 49, pasivo diferido, ¿no? 133.682. Entonces, ¿qué hago aquí? Calculo la tasa efectiva en el periodo 0, tengo menos 867.137,97, que es el pasivo real que tengo. En el periodo 1 no pago nada, en el periodo 2 pago 512.000, en el periodo 3 512.000, y acá la TIR, que también es una función que la hacen en Excel, me sale 7%, es el valor de mercado. En base a eso, lo que yo hago, ¿no? En base a eso hago mi cuadrito de costo amortizado. Porque recuerden que las obligaciones financieras se miden en el inicio a valor razonable. La medición posterior es costo amortizado. Entonces acá hago mi cuadrito de costo amortizado, ¿no? Este es mi capital inicial, los intereses al 7%, capital final. El primer año no pago nada. En el segundo año, el capital inicial primero se convierte en el segundo, los intereses del 7%, el pago, y tengo un capital final. El capital final del segundo en el tercero, le aplico 7% y el pago, y al final queda en cero. Entonces, ¿cuánto pagué de intereses? 159.037,16. Eso es lo que he pagado de intereses, aplicando la NIF 9, 7%. Entonces, aquí lo que hago, ¿no? Lo que hago aquí es igualar estos 159 al 100% y saco el peso que tienen los intereses del primer año, del segundo y del tercero, ¿no? Y eso lo hago al subsidio, porque yo tengo un subsidio de 133.862. Y aplico este porcentaje y tengo el subsidio que tengo en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Y si ustedes ven aquí el net entre el interés de mercado y el subsidio que me hace el gobierno a través de Reactiva, estos 25.175 son los intereses al 1%. Al 1%. Entonces, luego ya puedo hacer el registro. ¿Cómo voy a hacer el registro de los intereses? Cargo a la 67, gastos financieros 60.630 para el primer año, ¿no? Abono a la 45, obligaciones financieras 60.000, no hay pago en el primer año. En el segundo año, ¿no? En el segundo año, los intereses del segundo año, perdón, los intereses del segundo año y el pago de la primera cuota, 512.588, ¿no? En el tercer año, igual, contabilizo los intereses, ¿no?, contra la 45 y las obligaciones financieras contra efectivos y efectivos, es el pago del segundo año. Ustedes ven aquí, en el mayor, mi cuenta 45 préstamos arrancó con 866.138, se incrementó por los intereses que se devengaron en cada periodo de acuerdo a la NIF 9 y hubo la deducción por los pagos, al final es igual. ¿Cómo trato el subsidio? ¿No? El subsidio, en el primer año, ¿no?, cargo a la cuenta 49, pasivo diferido, y abono a otros ingresos de gestión 75. Así voy a hacer en el año 2, y voy a hacer en el año 3. ¿Ya? Bueno,
Yo le agradezco mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, he corrido en la última parte, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, a ver, aquí no sé si me ayudan con las preguntas. A ver. No sé, alguien si me puede ayudar con las preguntas tienen que hacerse me parece por el chat. Por el chat. A ver. A ver, vamos a ver aquí. A ver, dice acá, hay una señorita que me pregunta, ¿cuál sería la sanción si el gerente de una empresa utiliza ese préstamo reactiva en pagar su tarjeta de crédito? Bueno, recuerden que yo me había olvidado. Se recomienda que las empresas que aplicaron reactiva abrieran una cuenta corriente diferente a las cuentas operativas para poder hacer el control, porque posiblemente OFIDE posteriormente audite a las empresas que aplicaron reactiva y demuestren que todas las aplicaciones de reactiva fueron de acuerdo a lo que señalaban las normas. Porque si ellos detectan, como dice aquí la pregunta de la señorita Roxana, que dice si el gerente lo utilizó para pagar sus tarjetas de crédito, pero si las tarjetas de crédito son para gastos de representación de la empresa, no está cometiendo ningún ilícito. O sea, ¿no? Porque recuerden que el gerente, al tener la representación de la empresa, y si tiene una tarjeta de crédito corporativa que ha sido emitida por el banco para la empresa, y el gerente la usa, no habría problema, ¿no? Lo que no se puede usar, el reactiva, es para cancelar deudas financieras antes del desembolso de la reactiva, para pagar dividendos también, ¿no? Pero eso de la tarjeta de crédito, si han sido para gasto de representación o gasto de la empresa, sí. Si son para gastos personales, ahí al menos no estás, podría ser a cuenta de utilidades, ahí sí podría estar, ¿no? Si fuera, además de gerente, si fuera accionista. Luego si considera si el MEF y el gobierno cumplieron satisfactoriamente con la ejecución del programa reactiva, ¿no? Dice que ya que se observó que priorizaron a grandes empresas que llegaban a ser económicamente sostenibles y no a las micro. Recuerden que el gobierno ha dado diferentes programas así como reactiva. El FAE, que era para las pequeñas empresas, ahora ha hecho un programa para las empresas de turismo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente los bancos, a los que iban a presentar son a los clientes corporativos, clientes que tienen mucha relación con los bancos, o sea, relación en el sentido que tienen muchas operaciones con los bancos. Eso era lo primero que iban a presentar los bancos, ¿no? Como le digo, el gobierno después de reactiva sacó otros programas para determinadas empresas, ¿no? Ahora, han pagado un poco derecho a piso, pues, porque nunca hemos tenido la actividad cerrada como la hemos tenido acá, igual como han sido los bonos, que han sido al principio, ahora creo que lo están distribuyendo mejor, o como fueron las bolsas de alimentos que lo distribuían las municipalidades en vez de haberlo hecho las iglesias o haberlo hecho el ejército o la marina, que tienen mayor cobertura y están preparados para esa situación, ¿no? Bueno, después hay otra que dice, ¿a qué se debe que Reactiva se brinde con mayor rapidez a empresas grandes que empresas pequeñas? Y miren, yo por la realidad que yo conozco, yo trabajo en un grupo de compañías y aplicamos en Reactiva, ¿no? Era un poco por las subastas, las subastas, ¿no? Porque recuerden que había que entrar a las subastas y también había que tener el legajo, y COFIDE era la que hace la calificación final. No la hace el banco, sino la hace COFIDE.
y con el visto bueno de COFIDE recién hacen el desembolso. Bueno, acá el acceder al programa Reactiva. Reactiva, recuerden que era para las empresas, y las empresas tenían que haber tenido actividad en el año 2019 porque había que sacar un reporte de SUNAT, ¿no? Después hay otra. ¿Qué condiciones deben verificarse en una empresa para acceder a la evaluación de un crédito garantizado por Reactiva? O sea, los bancos nos daban a las empresas cuáles eran los requisitos, ¿no? Que teníamos que. El principal requisito era no tener ninguna sanción por estar en deuda coactiva con SUNAT, y de ahí cumplir todos los requerimientos que señalaba COFIDE, ¿no? Bueno, acá hay otra, dice, ¿cuáles serían las consecuencias económicas para el Estado en el caso de que las empresas beneficiadas no cumplan con el pago de sus cuotas? Bueno, ahí si las empresas no cumplan el pago de las cuotas, lo que va a hacer el banco es ejecutar la garantía dependiendo del monto de la garantía que ha dado el gobierno. Recuerden que el gobierno ha dado garantías en 95%, 90%, 98, 95, 90%. Entonces, si una compañía entra en default, lo que va a hacer el banco es ejecutar la garantía. El que va a tener que pagar es el Estado, ¿no? Por eso que los bancos, normalmente también ellos hacían un primer filtro a la hora de evaluar a quién presentaban a Reactiva. Ya, a ver, después preguntan si Reactiva se usaba en un solo banco. No, al principio tenía que ser un solo banco, pero cuando salió Reactiva 2, lo que no se podía hacer era, si yo aplicaba Reactiva 1 y podía aplicar 5 millones, aplicar 2,5 millones en uno y 2,5 millones en dos. Eso no se podía hacer. Lo que sí se podía hacer, si yo apliqué Reactiva, sin haber llegado al tope de 10 millones, podía aplicar Reactiva 1 en un banco y el Reactiva 2 en otro banco. Eso sí. ¿Ya? Bueno, y luego, ¿cuál sería la sanción si se detecta que las empresas que se dieron y recibieron Reactiva habrían sido reportadas por actos ilegales? Es un poco ambigua la pregunta, ¿no? O sea, si la empresa aplicó Reactiva y no cumplió lo que señala el reglamento de Reactiva, ahí el problema lo va a tener ¿quién? La entidad del sistema financiero, porque es la que recibió la garantía. En ese caso, lo que va a hacer el COFIDE es quitarle la garantía. En consecuencia, va a ser un riesgo al 100% del banco con respecto al cliente, ¿no? Dice, alguien me pregunta, ¿cuáles son las condiciones para activar la ejecución de la garantía en caso de incumplimiento? Y bueno, el que va a ejecutar la garantía va a ser el banco, ¿no? Y de acuerdo al cronograma de las cuotas que tiene que cancelar. En base a eso aplicará. ¿Ya? Bueno. Se hubieron empresas que solicitaron el Reactiva Perú y posteriormente se han declarado en quiebra. Eso también es un riesgo. Como le digo, ahí el primer filtro ha sido el banco que ha intervenido, ¿no? Y el banco, la entidad del sistema financiero, es la que va a exigir que COFIDE cumpla la garantía. Lo que pasa es que ese es el riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo del tramo, el banco interviniente también si una empresa entra en insolvencia, el banco también se va a afectar. En el menor de los casos, por ciento, pero también llega a afectarse con el 20% para aquellas empresas que aplicaron 10 millones de soles. Bueno, ya yo creo que me pasé el tiempo, ya le dejo el tiempo al profesor Salazar para que él siga. Yo les agradezco mucho a todos haber escuchado esta experiencia que hemos tenido con Reactiva y siempre los animo a los alumnos que vean que realmente hay que estar muy actualizados con las normas internacionales de información financiera, ¿no?
porque cambian. Cuando uno la aprende, ya cambiaron. Ya cambiaron. Le dejo al profesor Muñante, le agradezco mucho Ya, y espero que les haya servido esta presentación de cómo es el tratamiento del reactiva aplicando las normas internacionales de información financiera. Gracias, profesor Muñante. ya. Diego, te extiendo mis agradecimientos importantes por esta conferencia, ¿no? Miren, señores asistentes, participantes, qué importante conferencia de nuestro profesor, Diego Salaver. Ha sido sencilla, clara, precisa, que nos ha dado lecciones importantísimas en la realidad peruana, donde nosotros como contadores o practicantes de contabilidad diariamente lo vivimos, ¿no? Así que, doctor Salaverry, muchas gracias. Y esto nos motiva para que siempre invitemos a nuestros profesores, ¿no? Para que con sus experiencias nos nutran, ¿no? De los conocimientos para el futuro contador público. Por eso es que hemos invitado a profesores nuestros en nuestra escuela que, imagínense ustedes, que están siendo invitados para otras conferencias nacionales e internacionales y no escuchamos de sus conocimientos y experiencias. Entonces, nuestra política de la escuela es aprovechar los conocimientos y experiencias de nuestros profesores que enseñan en nuestra escuela, que están en el campo laboral, en las empresas, ¿no? Muy bien, Diego, te agradezco mucho tu participación, ¿no? Y te deseamos la mejor de la suerte. Gracias, Diego.